Hola, Leilín, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Tú? Bueno, me alegra mucho, qué rico que estés con nosotros nuevamente. Y bueno, la idea es que vamos a tener nuestro segundo espacio para conversar o continuar la conversación que iniciamos la sesión pasada alrededor del pensamiento crítico y sus posibles conexiones, encuentros, eh, vínculos con el arte. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Por supuesto, el espacio es todo tuyo, Leilín. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, Lorraine, por la invitación y bueno, hola a todos y todas. Yo me vuelvo a presentar así de una manera muy corta porque sé que hoy pueden haber personas que no estuvieron en la primera sesión. Entonces yo les cuento un poquito de mí. Yo soy Leilink Cruz, estudié artes plásticas de pregrado, también estudié antes un poco de cine. Ahorita estoy haciendo una maestría en educación y pues mis intereses han estado mucho a través como de proyectos de fotografía, cerámica, instalación, pues con este ánimo de promover el pensamiento crítico, pero también con proyectos sociales y también con un interés por la inclusión educativa, las pedagogías críticas. Entonces, bueno, la idea es que acá podamos compartir eh, y aprender, ¿no? Porque pues muchos y muchas de ustedes, muchos y muchas de ustedes fueron o son profesores, profesoras o están a cargo de algún grupo, simplemente tienen un interés particular o con sus hermanitos, amigos, bueno, en fin, o sea, como algún interés pedagógico con este tema, entonces pues habrá mucho que también puedan aportar a la conversación. Este es un espacio que no es como unilateral, en el cual yo les voy a dar una información como a manera de conferencia, de solamente hay una única forma de hacerlo o estas son las pautas, sino la idea es que también sea una conversación con ustedes. La clase pasada, pues la clase, el taller pasado, que la primera sesión, aquí me preguntan en el chat cuándo fue, la primera sesión fue el 9 de octubre, si no estoy mal. Sí, el 9, el sábado 9 de octubre, y la siguiente sesión va a ser el 6 de noviembre. Bueno, antes de comenzar a hacerles un breve repasito cortico para que sepamos en dónde estamos para esta sesión, quisiera preguntarles, teniendo en cuenta que hoy es sábado, que de pronto tuvimos una semana agotadora, intensa, movida, cómo se sienten para este taller, cómo están. Entonces puede ser con una palabra que nos cuenten aquí en el chat cómo llegan hoy, em, para que arranquemos y saber ustedes cómo están. Entonces, pues lo pueden escribir en el chat en unos 2, 3 minutos que pensemos cómo nos sentimos. Bueno, aquí vemos que eh, Felipe motivado, Gloria alegre, Liliana con la ilusión de estar aquí, eh, Félix a la expectativa, Catherine, tú dices que deseas comentar brevemente algo, si quieres prende el micrófono, por favor, no. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esta es la primera vez que estoy conectada con ustedes a esta sesión de pensamiento crítico en las artes. Yo quería decir cómo me siento al respecto. Primero, darle las gracias porque a pesar de haber, de haber realizado una primera sesión antes de esta, pues de todas formas tengo expectativas. Estoy haciendo en este momento parte de un grupo de estudio de arte y mediación en Bucaramanga, en el Centro Cultural del Banco de la República, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y tenemos ese grupo de estudio pues para de alguna forma compartir y conversar acerca de, pues de todos esos pormenores que surgen dentro de la programación cultural que desarrolla el Banco de la República en esta ciudad.
y desde una perspectiva diferente, cada una desde el campo en el que se desempeña. Por mi parte, yo soy más que todo usuaria y soy graduada en licenciatura en idiomas de la UIS. Y pues me interesa mucho la conexión que existe entre pensamiento crítico en las artes, precisamente para ver mucho más dimensionado este componente tan importante que es el pensamiento crítico. Y pues les agradezco mucho por, por esta invitación. Gracias. Bueno, Catherine, bienvenida y muy interesante que pues también nos puedas compartir eso que están trabajando en ese grupo de estudio, sí, en el cual también se toca el tema de la mediación, que es un tema muy pertinente para este tema, valga la redundancia, del pensamiento crítico. Entonces, bienvenida y acá también bienvenidos tus comentarios y tus aportes. Claudia nos dice que está contenta. Entonces, bueno, me alegra escucharlos y leerlas entusiasmadas a la expectativa. Entonces, la idea aquí es que tengan presente que este es un taller en 3 sesiones. Entonces, las personas que llegaron hoy, que sepan que la primera sesión fue para que pues pensáramos eh, y compartiéramos qué es el pensamiento crítico y qué hace el pensamiento crítico, y esto pues lo vimos con un lente, ¿no? Transversal de esto cómo se expresa, ¿no? En el arte o en lenguajes artísticos, en prácticas artísticas. Glo, no sé si puedes pasar las diapositivas para que vayamos como un recorderis rápido y para las personas que de pronto hoy lo que vamos a hacer es el pensamiento crítico y artes. Entonces la idea es, la sesión pasada terminamos con un Padlet en el que varias personas nos expresaron como sus ideas de estrategias, de qué podía suceder en el aula o en el espacio en el que están trabajando para llevar a cabo este pensamiento crítico, desarrollarlo, promoverlo. Entonces, con base en estas ideas y en otras que yo traigo acá, pues construí algunas estrategias que vamos a compartir y vamos a trabajar con esto. Y la idea es que para la última sesión, que es la del 6 de noviembre, pensemos entre todos estrategias pedagógicas y didácticas. Entonces, este es como el mapa para que sepamos que estamos situados en la segunda sesión. Entonces, ese día lo que hablamos, pues hicimos una presentación muy rápida con lenguajes, con memes y demás para conocernos entre nosotros, entre nosotras. Luego hicimos un breve sondeo de ustedes qué pensaban que era el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué creían que hacía el pensamiento crítico? ¿Qué hace alguien que piensa críticamente? Entonces de ahí salieron varias ideas. Y terminamos, si quieres ve pasando, Glo. Y terminamos con, bueno, yo les hice como 3 ideas generales. Bueno, esto ustedes aquí dijeron qué hace, evalúa 2 veces, contrasta, mira perspectivas, bueno, varias cosas. Pero yo les planteé 3 ideas muy concretas para que no las lleváramos a la casa y las tuviéramos como en mente sobre como el sustrato en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, una idea era el trabajo contextual, conocer nuestro público, conocer nuestros estudiantes, sus intereses, ¿no? ¿Qué los mueve? Cómo se relacionan con las imágenes, con lo audiovisual, ¿no? Porque estamos en un mundo ahorita en el cual tenemos una compulsión de imágenes y cómo nos estamos relacionando no solo nosotros y nosotras como docentes, sino también cómo se está relacionando con esas imágenes y con todo este bombardeo nuestros y nuestras estudiantes. Entonces era pensar que la motivación del estudiante era un motor y un recurso para aprender, ¿no? Esos estímulos, cuáles son los estímulos que los están influyendo, que les llaman la atención, que los marcan. El que la cultura del niño, niña, del joven, cuánto tiempo pasan en redes sociales, cómo se relaciona con videojuegos. Bueno, entender esto y usarlo también como recurso para traerlo a la clase, al espacio pedagógico. Bueno, eso fue una idea. La segunda idea que planteamos fue el pensamiento problema, cómo podíamos abordar
los problemas más que soluciones. Entonces, pensar cómo le podemos hacer más preguntas a un tema, más que decir cuál es la respuesta, cuál sería la solución, sino cómo ante tal situación lo que podemos es pensar en plantear preguntas. Y para eso, pues, una de las cosas como principales era cómo enciendo la curiosidad de mis estudiantes, ¿no? Cómo cuestiono, cómo planteo ese cuestionamiento, esa característica cuestionadora. Y la tercera idea era la interdisciplinariedad, que es algo, pues, que también me llama la atención, que muchos y muchas de ustedes pues vienen de otras orillas o han tenido también otros intereses y vale la pena siempre traerlo a discusión de que pensemos el arte no solo como un fin, sino también como un medio y como una metodología. Entonces, ¿cómo podemos usar muchas herramientas que tenemos como de la indagación, de la creatividad, eh, de modos de operar y de pensar y de sentir para ligarlo con esta pluralidad de áreas, ¿no? Entender que no estamos todos como seccionados, divididos, como lo está el colegio en asignaturas. Entonces, bueno, más o menos esto fue lo que tuvimos en la clase pasada. Esto es como lo que ustedes, las personas que están de la clase pasada, nos dijeron. Y vamos a empezar, al final de la clase pasada les dejamos, de la clase del taller pasado, de la sesión pasada, les dejamos un texto y dos videos. Uno de los videos era opcional, pero había un texto corto, el texto tenía 5 páginas, 4 páginas, porque también tenía imágenes, que era de Luis Kamitzer, un artista uruguayo, y un video que era una charla TED, también corta, de no sé si es el ministro de Educación o el exministro de Educación de Costa Rica. Entonces, para empezar, esta sesión, que ya ahora sí empieza la presentación de esta sesión, lo que estábamos viendo ahorita era como un recorderis, un repaso, para que de pronto las personas que no estuvieron en esa primera sesión tuvieran idea como de dónde estamos parados. Entonces, bueno, quisiera empezar esta sesión para saber, bueno, esta es la agenda de la sesión de hoy, ¿no? Entonces vamos al principio a trabajar, a debatir sobre esas ideas del material que revisamos, ya haya sido el texto o los videos. El video, si quieren comentar el otro video de María Caso, que de hecho el otro video es, María Caso es la que escribió el libro del que Luis Kamitzer hace ese corto prólogo que leímos. Luego seguimos con una presentación, que es la que yo les traje para contarles, teniendo en cuenta varias de sus ideas del primer Padlet, cómo podemos pensarnos y hacer estrategias que promuevan el pensamiento crítico en el aula o en estos espacios pedagógicos, y luego ir pensando en una construcción colectiva de qué venimos haciendo y qué quisiéramos hacer en esos espacios. Entonces, bueno, para comenzar, si quieres lo pasa a la siguiente, que es la del debate. Entonces, tenemos estas tres primeras preguntas que traemos acá a la discusión, a la sesión, y es, bueno, ustedes leyeron el texto, no sé si las personas que acaban de llegar pudieron o tuvieron el tiempo. La idea es que fueran cosas cortas para que pues de ahí pudieran tomar nota, ir pensándolo, no fuera como una cosa larga, pero sí algo que nos trajera como un buen insumo a la discusión. Entonces, saber, bueno, por eso trajimos también estas tres ideas, estas tres preguntas también, ¿no? ¿Cómo amplía el texto o ese video su perspectiva? Si se lo amplió de alguna manera, si le planteó alguna duda, ¿no? Si le surgió una pregunta o a partir de esa pregunta les surgió una duda, y si hay algo con lo que ustedes no están de acuerdo, sí, porque pues obviamente la idea también es llamar, promover el disenso. Estos eran dos selecciones cortas de insumos, pero que pueden también hacernos sentir como, uy, no estoy de acuerdo con esto, entonces también escucharlas y escucharlos desde ahí. Entonces, bueno, no sé cómo se sientan más cómodas o cómodos
para participar, puede ser por el chat, está bienvenido, o también pues que prendan el micrófono, levanten la mano para contarnos cómo les fue, qué encontraron. Bueno, yo pienso que una de las cosas, si quieren empiezo yo a decir lo que me llamó la atención, digamos, algo que amplió mi perspectiva la primera vez que leí el texto de Kamitzer, que fue esa introducción que hace al libro de Art Thinking, fue cómo pensar y preguntarse qué problemas está resolviendo una obra de arte. No, como que muchas veces uno está pensando eh, cómo logró técnicamente eso, qué estaba sintiendo el artista, pero el hecho de pensar en problemas, o sea, a mí me pareció revelador. Me gustó como esa otra manera de interactuar con la obra y además de cómo si yo pensaba en los problemas que estaba resolviendo el autor o la autora de la obra, sea una pieza pictórica, audiovisual, sonora, también podía empezar a pensar en otras soluciones que yo le hubiera dado a ese problema. Entonces creo que cambiaba mi relación con eso. No sé si alguna de ustedes les pareció importante eso o encontraron algún otro tema en esa lectura o en el video que les llamara la atención. A mí me gustaría compartir que me gustó del video de Rimolo como esta tensión del que él habla sobre la música, que pone el ejemplo de estos que suenan como cantos gregorianos, pero que ya había personas adultas, yo me imagino que son adultos, ahí también está mi sesgo, diciendo que era pues como una música horrible, que no tenía ninguna elaboración. Eso me sorprendió mucho. Sí, ese distanciamiento que se crea como generacional entre creer que lo que está produciendo la generación que le sigue es menos interesante o es más simple o reducirlo, ¿no? Entonces también está eso que puede suceder como entre docentes y estudiantes, ¿no? Como cómo nos relacionamos y cómo nos interesamos por eso. Es muy interesante también eso, pero dale, Juan Pablo, cuéntanos. Prende el micrófono. Bueno, muchas gracias por la palabra. Buenos días para todos y para todas. Espero que anden muy bien. Bueno, a mí me pareció muy interesante en general pues todo el material. Muchas gracias. Muy interesante los videos y el texto. Yo quisiera, yo vi el video de Garnier, ¿cierto? Garnier se llama el ministro de Educación, creo que de Costa Rica. Entonces, él a lo último habla, ya para cerrar la charla, habla de como esa autoformación de las personas, de los chicos, de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, yo creo que eso es algo que se viene, que hasta los griegos arrancaron con eso hace más de 2000 y pico de años, con la paideia, con ese asunto de la formación, que más adelante vendrían a trabajar los alemanes con el Bildung, ¿cierto? Con ese concepto de autoformación. Entonces, por ejemplo, en la Grecia antigua está ese concepto de autoformación en las dimensiones espirituales, físicas, como la integral del hombre, pero teniendo un modelo que también venía pues por parte de los, digamos, formadores, educadores que eran básicamente los poetas, los primeros educadores de la Grecia, ¿cierto? Pero entonces ya los alemanes como que ya proponen es la autoformación por, eh, por iniciativa, ¿cierto? Teniendo el alumno elementos para él mismo formarse y tal vez construir la persona que finalmente quieren llegar a ser. Entonces, esto me pareció muy interesante con respecto a la charla de Garnier,
Y otra cosa fue la parte de la ética, ¿cierto? Más allá del contenido que se les enseña a los muchachos, es una cuestión de la relación con el otro, ¿cierto? De siempre pensar en, en el otro, en la parte de las consecuencias, o sea, es una cuestión comunitaria más que todo, ¿cierto? Y yo digo que mucho de eso tiene que ver con el trabajo colaborativo que ahora estamos pues como tratando de implementar. Me parece que eso se puede fortalecer mucho. La parte ética, esos cuestionamientos, esas paradojas morales de las que él habla, a las que se encuentra, a las que se enfrenta uno cada día, o los pelados, que ya es como una decisión propia, son las decisiones propias que se han ido ellos, que nos hemos ido como haciendo durante nuestra formación. Eso es la parte crítica y la autoformación, ya tener un criterio para tomar esas decisiones, y tiene que ver mucho con el otro y con nuestra relación en sociedad. Eso fue muy, muy interesante, pues, y bueno, nada, por ahora eso. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, esto que mencionas de cómo abordar los dilemas morales, ¿no? Con temas como publicidad, películas, videos musicales, series, y que lo plantea en también que hay una ética transversal, ¿no? Que me parece muy valioso que no lo pensemos, porque muchas veces nos quedamos ahí como en términos técnicos o en términos más de lo que debemos desarrollar sin tener en cuenta como estas implicaciones que tiene, y que me parece muy valioso en lo que mencionas del trabajo colaborativo, del hacer parte de una comunidad, ¿no? De una dimensión comunitaria, y ese proceso de autoformación que también pues es importante, y como qué herramientas, ¿no? Porque también hasta qué punto hay un andamiaje en términos de herramientas para que los y las estudiantes lleguen, ¿no? A tener como este desarrollo integral. También esto que describieron, la educación debe ser disruptiva. Entonces es subversiva y disruptiva, o sea, que hayan fracturas, ¿no? Que hayan temas y cosas que nos disloquen, ¿no? Que no sea un tema cómodo. En la incomodidad florecen, ¿no? Muchas cosas. Y Lorraine nos cuenta que le llamó mucho la atención que la liberación del arte no corresponde exactamente a los esquemas profesionales o formativos de las escuelas del arte, y que eso va un tanto en contravía con el desarrollo del pensamiento científico tradicional. Sí, total, o sea, hay de hecho, toda una, un debate acerca del quehacer artístico, e incluso de unas pugnas entre la educación artística y el artista, ¿no? Y hay algo muy bello ahí, que es como que una educación tiene que tener la creatividad del arte, y el arte debería tener lo pedagógico de la educación, ¿no? Entonces hay todavía una simbiosis. ¿Quién más? ¿Hay algo en lo que no estuvieron de acuerdo, algo que no les pareció, que no los terminó de convencer? ¿Algo más que les amplíe? A mí yo tengo que decir que a mí hubo una frase que me pareció muy reveladora y que la quisiera usar como para todos los momentos de mi vida, que la dice Luis Kamitzer en ese prólogo, y es: fracasar no es más que encontrar una solución aplicable a otro problema aún desconocido. Y me parece muy valioso porque es entender el fracaso como un proceso del aprendizaje, y además en esto que veníamos hablando del pensamiento problema, como si algo no nos sale como habíamos pensado, como habíamos proyectado. Eso que salió, sin embargo, es una solución a un problema que no hemos encontrado. Entonces es dejar de pensar como de una forma lineal, o de una forma como de solamente llegar a la meta, sino también entender un proceso. Otra cosa que a mí por lo menos
me pareció muy importante que poner sobre la mesa, bueno, el cambio del pensamiento, bueno, ¿quién estás escribiendo? Te dejaré escribir. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cómo empieza el video. Garnier, yo tengo un problema con los nombres, qué pena con ustedes. El exministro o el ministro de Educación, diciendo cómo el miedo recorre el sistema educativo, ¿no? Cómo hemos familiarizado, nos hemos acostumbrado a que exista el miedo, ¿no? En las aulas, que pues buscamos ahí tener como una relación con la obediencia y también en la medida en que subvertimos y generamos como una disrupción en eso y empezamos a plantear otras formas de relacionarnos en el aula, también van a cambiar muchas otras cosas de cómo realizamos las actividades, porque también en lo relacional hay mucho del pensamiento artístico, o en el pensamiento artístico hay mucho de lo relacional. Bueno, no supe si Jenny nos pudiste escribir aquí el cambio de pensamiento frente a lo que realmente significa educar. Listo. Sí, total, y además algo que pues yo rescato mucho y es educar para la afectividad, ¿no? Para los vínculos, cómo hemos dejado de pensar o cómo ha dejado de ser un centro o el tener en cuenta los afectos, ¿no? Cómo yo me relaciono, cómo nos relacionamos, también cómo me relaciono como docente con los otros, cómo promuevo estas relaciones entre pares, ¿m? Cómo manejamos nuestros afectos, cómo manejo el afecto conmigo mismo, ¿no? Porque hay una cosa muy bella de si yo me gusto a mí mismo, le puedo gustar a los demás, que decía él, que quisiera haber aprendido eso en su adolescencia. Entonces, bueno, sí, de pronto también entiendo que varias personas de ustedes no tenían o no pudieron, porque se inscribieron un poco tarde, no pudieron leer y ver el video, se los recomiendo, las dos cosas, creo que hay temas interesantes que nos pueden generar preguntas, ¿no? Juan Pablo dice, los procesos de creación en el arte movilizan otras dinámicas y procesos mentales que pueden hacer diferente la experiencia de aprendizaje en otras áreas del conocimiento. Muy valioso eso que dices, Juan Pablo, porque sí está esto de cómo un proceso, cómo yo me relaciono con el proceso de creación, me va a cambiar y me va a activar otros modelos de pensamiento, otras formas de pensamiento y de sentir para vincular con otras áreas del conocimiento, que por eso hablamos de la interdisciplinariedad, que es tan necesaria para que entendamos cómo nos relacionamos con todo, porque pues la vida no está compartimentalizada en asignaturas. Entonces, en la medida en que podamos integrar, vamos a poder como expandir, ¿no? Entonces, sí, muy valioso ese aporte, el aporte de todos les agradezco y les invito también a que vean este video, lean el texto, son cosas cortas, entonces no les va a tomar mucho tiempo. Esto teniendo en cuenta que pues para la próxima sesión también nos va a servir traer eso a la discusión. Entonces, bueno, si alguien quisiera aportar algo para cerrar esta parte y seguir como a las estrategias, unas que yo les traigo, teniendo en cuenta esas cosas que salieron en el Padlet anterior y algunas ideas que también me han surgido a mí en mi práctica docente. Entonces, bueno, no sé, este es el momento de que levanten la mano, escriban en el chat o prendan el micrófono si tienen alguien más. Sí, claro, Lorena, esto que dices de que el arte sin educación está incompleto y la educación sin creatividad también. Esto te cuestiona, ¿es necesario que el arte sea instrumento educativo? ¿Educar es el fin del arte? Yo creo que no tiene que ser excluyente las dos cosas, o sea, que uno pueda encontrar en el arte una metodología para aplicar a todas las áreas, porque también está este tema de que el arte es una disciplina que sirve de sombrilla para todas las disciplinas, y a esto se refiere a la transversalidad, a las
metodologías, a las formas de pensar, de creatividad, de preguntas, de incertidumbre, ¿no? Estos otros caminos que hay que nos pueden llevar a que haya ese instrumento para abordar ciencias, matemáticas, filosofía, sociales, inglés, otro tipo de experiencias, pero también como llegar a esa obra, una obra que está cambiando, una obra que está en constante proceso, a crear colectivamente, también podría ser un fin. Entonces, yo personalmente creo que esto también depende mucho como de cómo lo vea cada uno, pero sí creo que el arte y el pensarse cómo piensa el otro, el encontrarse, el encuentro con el otro, que es algo que siempre va a generar una reflexión sobre uno mismo, permite sí o sí como un proceso, no sé si educativo, pero sí pedagógico, sí como de diálogo, y en ese diálogo pues emergen cosas. Yo lo veo así, pero también invitados todos a disentir frente a esta idea, a esta cuestión que nos plantea ahí como otras fibras. Nos toca otras fibras. Gracias, Lorey, por ese aporte. Entonces, bueno, si alguien más quiere decir algo, este es el momento, y si no, pues seguimos con las estrategias, que además con estas estrategias que yo les traigo también pueden salir ideas y otras cosas que de pronto quieran comentar. Y yo quería también como seguir en la discusión un poco. Dale, Y es perfecto. que a mí me preocupa mucho que, bueno, yo no soy experta en arte, debo decirlo. Yo he trabajado más desde los ámbitos literarios y digamos que algo que pasa mucho en los espacios de lectura es que se dan como unos lenguajes, unos cánones, unas técnicas, unas condiciones, unos protocolos que pues obviamente hacen que tengamos una voz válida como mediadores hacia la literatura, ¿no? De lo que es el objeto literario y todas las relaciones con las otras artes. Entonces, de repente, al generar esa tecnificación o esa profesionalización y ese uso muy interesante, por supuesto, para muchas audiencias, de todas maneras puede generar como esa lejanía, como esa distancia o esa falta de empatía para acercarnos correctamente, o mejor, no correctamente, tal vez cada quien es libre de llegar al arte y de crear el arte como bien lo puede hacer, lo quiere hacer. Por eso me gustaba mucho el tema de la libertad, ¿no? De cómo la libertad no solamente se puede entender en los diferentes esquemas de las escuelas de arte, sino que eso lo va logrando el artista y lo va consolidando en su mundo y de acuerdo a sus realidades. Entonces, sí me parece muy importante esa parte de cómo lograr esa empatía con el objeto artístico, pero también con quien está como sujeto contemplativo, con quien está creando, con quien está aprendiendo del arte, pero pues, haciendo también su propio viaje a lo insólito, ¿no? Creo que era como un término que usaban ahí en la lectura, como lo insólito, lo desconocido, quizás es más bien el término. Entonces, esa era como la reflexión que me suscitaba en ese momento de la lectura. Pues total, o sea, mira, Loren, yo pienso que el tema de la tecnificación, como tú lo traes a colación, digamos en espacios como la literatura, ¿no? Que nos den herramientas también, porque digamos como que en la medida en que uno aprende herramientas para educar, ya sea la mirada o cómo estoy leyendo, ¿no? Que cómo estoy entendiendo lo que tú dices, cánones, formas literarias, ¿no? Porque las hay muchas, nos dan como herramientas para leer de una forma, pero también pensar cómo yo me siento, o sea, como también el otro lado, que es despojarme de toda esta tecnificación para yo sentir que tengo una apertura como de esta obra. Digamos, a mí me pasó, esto es una anécdota, a mí me pasó cuando estudié cine, que no terminé, pero empecé a estudiar cine porque a mí me encantaba el cine. Yo amaba el cine desde muy pequeña y tenía una fascinación como por 2 horas o 3 horas prestarle mi vida a hacer otra cosa, ¿no? A hacer este contrato ficcional. Y cuando empecé a estudiar cine y aprender toda la técnica, ¿no? Que hay detrás de la dirección de arte, de la dirección de autores, del guión, ¿no? Todo este artificio me sorprendió tanto, como que me abrumó tanto que no pude seguir estudiando cine.
porque sentía que ya no podía ver una obra de una manera en la cual la iba a disfrutar porque todo el tiempo estaba pensando en esos detalles, ¿no? Esto es una anécdota mía, no significa que tenga que suceder así. Yo considero muy valioso concebir ese detalle, esa minucia, y que nos aporta mucho, pero en mi caso a mí me bloqueaba. Yo ya iba a cine o iba a ver una película y me sentía que ya no estaba mi emoción porque estaba mi otra parte como muy rígida de esto no me convence, la manera en cómo crearon este mundo diegético no es, o estos actores están así, o la parte del arte y la indumentaria tampoco. Bueno, me sentía como muy ajena, entonces yo sentí que tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Porque yo sí creo que las dos cosas son importantes, entre la emoción, entre este sentir, eh, entre este cómo yo me encuentro como espectador, lo que tú decías, como espectador con el autor, ¿no? Que de hecho hay una obra muy valiosa que se llama El espectador emancipado, que es también que el autor recorre un camino, pero el espectador o la espectadora recorre la otra mitad, ¿no? Estos son dos vías para yo poder como aprender, preguntar, sentir y darle espacio como a ese otro ser, pero yo también como creadora, ¿no? De significado, no simplemente como algo pasivo de contemplación, en la cual está válido también uno contemplar y sentir sosiego frente a una pieza, ya sea audiovisual, literaria y demás, pero también uno saber que uno está haciendo parte activa, ¿no? Al interpretar, la interpretación es activa. Entonces creo que como en esa potencialidad que tiene la interpretación, eh, y también pensarse un poco como que lo técnico puede ser importante, pero para este caso, digamos, del pensamiento crítico, podría ser una herramienta final, ¿no? Más estética que de carne, como de contenido, por decirlo así, la podríamos igual plantear dependiendo como de los objetivos que quisiéramos lograr con las actividades que estamos haciendo, ¿no? Entender cómo surgió una técnica en un momento para hablar, digamos, de un contexto histórico, no sé, del impresionismo, y por qué queríamos saber, por qué se dejó de buscar eso figurativo tan filigranudo para pasar como a toda una parte eh, expresiva, emocional, con brochas anchas, con otro tipo de pinceladas, porque era lo que se estaba sintiendo en un contexto histórico, ¿no? Entonces ahí ya se puede uno meter con la parte interdisciplinar y entender también lo técnico como transversal a eso que estaba sucediendo. No sé si no te estoy respondiendo porque esto es un debate, pero no sé si algo de lo que te estoy diciendo te resuena, Lorraine. Sí, claro que sí. Definitivamente la información, digamos, la base técnica y la información asociada a lo que es el arte y cómo se da el arte y cómo las escuelas han evolucionado, involucionado y vuelto a evolucionar en esos procesos artísticos, tenemos que tenerla muy clara y muy presente para esos curiosos y aprendices, conocedores y aprendices que ya quieren pasar a ese mundo, pero quizás sí hay que aprender a generar esos equilibrios, ¿no? Para no ahogarnos o ahogar ese aprecio por el arte. Me encantó el ejemplo que nos daba sobre el cine. Puede ser muy asociado a eso que comentas. Bueno, me alegra ver, y creo que sobre esto pues nos podríamos hacer toda una sesión de diálogo porque hay mucho que tocar en este tema, ¿no? Como en cuáles son los puntos medios, hasta qué punto una cosa puede devorar a la otra, ¿no? Me parece muy valioso. Les voy a comentar un poco para que sigamos y poder después escucharles a ustedes eh, las, las propuestas que les traigo. Entonces yo les traje 4 propuestas de cómo las artes promueven el pensamiento crítico. Yo fui súper pragmática, como pocas veces soy en la vida, para contarles de forma concreta cómo yo me imagino unas actividades e irlas como desmenuzando aquí con ustedes cada una. Entonces, la primera propuesta es una propuesta que seguro las personas que estudian arte o han estudiado algo relacionado conocen muy bien, aunque la manera en como yo se las quiero como presentar aquí es un poco distinta, ¿no? Porque todos en la universidad si estudiamos arte, alguna licenciatura, alguna cosa con el medio,
con diseño y estas cosas, llevábamos una bitácora, ¿no? Una bitácora donde yo llevaba como mis dibujos y estaba viendo, no sé, cuerpo humano, objetos, bodegones. Bueno, yo estudié un poco, de una forma un poco clásica, entonces esa era mi bitácora. Pero me di cuenta en el proceso que donde realmente empezaban a suceder mis preguntas y mis cuestiones, no era en ese lugar donde yo pensaba que dibujaba bonito y llevaba como una secuencia, sino era el lugar donde yo hacía el garabateo, muy en contravía con esta imagen tan linda que les puse acá, pero cada persona lo lleva de manera distinta. Conozco gente muy organizada que puede ser así, y va pegando y va haciendo recortes y va encontrando como una forma muy armoniosa de plasmarlo. La mía era completamente a través del garabato y como el estar ahí, preguntándome cosas, ¿no? Dibujando lo que veía, pero no queriendo ser pulida, ¿no? Este era mi caso. Pero entonces, esto teniendo en cuenta como la idea de estas actividades, que es fomentar, promover el pensamiento crítico, yo creo que la bitácora es fundamental para darle prioridad al proceso y no al objeto final. Entonces, dejar de ver el objeto final para esta actividad como, como la meta, ¿no? Y entender que en el proceso suceden muchas cosas. Entonces, pienso, si cada persona, cada estudiante, si estamos en un espacio educativo formal o informal, con nuestros primos, con, no sé, la escuela, colegio, espacio comunitario, cada persona de ese lugar, elegir un tema de interés. Esto yo propongo que la maestra, maestro o la persona que esté mediando la situación proponga un tema sombrilla, ¿no? En este momento, digamos, yo estoy resonando mucho con el tema de salud mental, bienestar emocional, temas de autoestima, porque pues con todo el tema de las redes sociales y de haber vivido una pandemia que nos sumió aún más en las redes sociales, eh, la salud mental también ha estado muy afectada y también muy ignorada, ¿no? Porque es algo en lo que todavía se tienen muchos tabús. Entonces, digamos que si vemos que esto es un tema importante para nuestra comunidad de aprendizaje donde estamos, pensar en un tema así, pero también puede ser un tema, digamos, ahorita una amiga está trabajando con sus chiquitos porque es de preescolar, el tema de la cosecha. Entonces, entender qué pasa desde la semilla y desde que yo siembro hasta que yo recojo los frutos y luego cómo salgo y cómo los vendo. Entonces, ese es, digamos, otro tema, un tema que puede ser así o puede ser la basura en el barrio, bueno, un tema sombrilla. Y de ahí que cada estudiante elija un tema de su interés. Entonces, ya partiendo de ahí, de que elegimos un tema sombrilla, un tema que cada persona elige, también teniendo en cuenta esta era digital en la que estamos, yo al principio súper romántica me imaginaba un cuaderno, una libreta, un blog, pero también creo que hay muchas personas que ya tienen una relación con lo digital mucho más fuerte, entonces puede ser un blog digital, un documento digital, incluso una red social. Hay gente que crea un perfil de Instagram para darle a ese perfil como toda su investigación. Si están haciendo una investigación, no sé, sobre distintos temas de arquitectura o algún tema de género, o cosas como las pinturas en las paredes, o sea, que no son grafitis, sino como tags. Entonces hacen una colección de imágenes y van llevando ahí como su investigación. Esto pensando como en que hayan temas más híbridos que lo análogo, que particularmente es con lo que más me relaciono, pero pues ya ahorita las personas se relacionan de distintas formas con estas plataformas, ¿no? Y la idea es que en ese lugar que eligió, ya sea cuaderno, libreta, blog, documento digital, hacer un dibujo, un collage, un poema, un video, porque también está ahorita todo este tema de los videos cortos como estilo TikTok, que también pues hay muchos estudiantes y personas de mi edad mayores que se relacionan con esto muy bien, respondiendo qué le llama la atención de ese tema y cómo se relaciona con ese tema que eligió, ¿no? Con ese primer tema. Entonces, esto también teniendo en cuenta esto primero que hablamos en la primera sesión de hacer más preguntas, primero preguntarnos cosas, ¿no? Y de hecho, uno puede responder a ese qué me llama la atención o cómo me relaciono con ese tema con otra pregunta, ¿no? También poder encontrar
que las preguntas pueden seguir dinamizando y seguirse complejizando. No simple, o sea, uno puede encontrar al principio una pregunta, pero luego darse cuenta que a esa pregunta le hacían falta más cosas. Y buscar en ese buscar o hacer una investigación. La idea de esta bitácora es llevar pequeñas investigaciones de nuestra creación, de nuestro proceso creativo, para también entender así cómo es el proceso creativo. Y en esa investigación implica buscar referentes, ¿no? ¿Qué cosas se han trabajado sobre el tema que yo he hecho? Y estos referentes pueden ser visuales, qué artistas lo han trabajado, qué películas, qué cortos, qué videos, qué videojuegos, qué memes, porque también estamos en un mundo en el que la gente ya se comunica con esto, con stickers, GIFs, emoticones, hay un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué resuena con ese tema que yo elegí en estos referentes? ¿Qué noticias? ¿Qué artículos? ¿Qué relatos? Si de pronto es un estudiante que también lee, le gusta leer, hay cuentos, también hay novela gráfica, ¿no? Hay cómic, hay un mundo como de referentes muy grande que la idea es invitar a nuestros y nuestras estudiantes a buscar en todo esto. Para esto les podríamos dar herramientas de lugares para buscar, ¿no? De páginas, donde encontramos referentes gráficos, puede ser Pinterest, pero también podemos encontrar como algún banco de archivos, de archivos de arte, de obras, de películas. Entonces, guiar un poco eso. Y ese tipo de cosas se pueden imprimir, se pueden recortar y vamos a ir llevando como una bitácora, un espacio de lo que vamos encontrando de nuestros referentes. Esto es para ir yendo desmenuzando ese proceso de lo que queremos llegar y darnos cuenta que de pronto al principio iniciamos con un interés y con lo que fuimos buscando y encontrando, ese interés puede ir cambiando. Entonces también es escribir las preguntas sobre qué nuevas preguntas han surgido de esos hallazgos, de estas cosas que he ido encontrando en los referentes. Y con eso que he ido encontrando, qué quisiera comunicar, qué quisiera transmitir y cómo quisiera hacerlo. Y acá hay un punto que me parece muy importante y muy valioso, es que el proceso de investigación que yo les estoy planteando, que se lleva a cabo en una bitácora y que esa bitácora nos permite registrar, no es algo que se tiene que hacer aislado, sino que se puede ir haciendo paralelo con el proceso de creación. Entonces, a medida que yo voy investigando, puedo ir intentando, si yo, digamos, quiero trabajar con arcilla, porque estoy trabajando con arcilla, entonces lo que yo voy encontrando, lo voy realizando, lo que yo voy encontrando de lo que me está moviendo, lo vamos realizando, ¿no? Y hay una propuesta que me parece muy valiosa, los invito mucho y que lo he visto mucho fallar en docentes, en profesores y profesoras, y es que nos alejamos de la parte como experimental y que los estudiantes y las estudiantes creen y nosotros nos quedamos como supervisando, y en la medida en que nosotros también nos adentremos y seamos como un ejemplo de este hacer, de este experimentar y de este fallar en ese experimento, creamos como cierta horizontalidad con nuestros estudiantes. Entonces, al ver que el profesor y la profesora también se ensucia las manos con los materiales, si es que estamos trabajando con algún material, o si lo que yo quiero hacer es algo en el jardín del colegio o del espacio en el que estoy, un tejido, digamos, con hilos para que la gente tenga que pasar por debajo. Entonces, digamos, pensar en que las cosas no tienen que ser un objeto, digamos, es eso que salga de nuestra investigación, esos bocetos, esas fotos, esos videos, esos intentos, no tienen que ser un objeto final, no tiene que haber un objeto tangible. También el proceso, o sea, ese registro del proceso es y puede ser el final, o sea, como yo he registrado mi proceso de investigación, también puede ser un producto final, o puede ser un video de cómo registré este avance, si es algo que requiere entender esos pasos. Y esto me parece muy valioso porque muchas veces lo que vemos en los museos y en las exposiciones y entonces estas cosas, en las películas, que es este producto final terminado, bien hecho, no nos hace dar cuenta de ese proceso en el cual para que una toma saliera bien en una película tuvieron que hacerse 50, o para que la Mona Lisa, por poner un ejemplo, quedara bien, tuvo que hacerse 100 bocetos antes y borrar y borrar y borrar.
Entonces creo que llevar ese registro de ese proceso también permite entender, cuestionar cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis preguntas, cómo me relaciono, por qué me relaciono de esta manera con este tema. Entonces, esta es una primera actividad que creo que no requiere de muchos materiales para que la podamos llevar a cabo con nuestros y nuestras estudiantes y que sí nos permite pensar en estos procesos, en estos fracasos y en que un tema nos reúna a todos y ver cómo ese tema, que cada persona escoge su interés, nos va a mostrar también esas múltiples perspectivas, que es algo que vamos a ir viendo también en las otras actividades. Entonces, bueno, la siguiente propuesta que les traje es esta, es el arte como experiencia. Y por eso les puse esas fotos como de salir de esta idea como de salón de clase y pensar también en el cuerpo, pero bueno, esto es una pregunta que les dejaré abierta más adelante. Y la leímos en el texto y la vimos también en el video, que es partir de la incertidumbre, porque muchas veces estamos en el terreno de lo conocido, entonces como que mucho de lo que hacemos es buscando un resultado determinado. Entonces, si partimos de la incertidumbre, si no sabemos qué va a pasar, y esa incertidumbre puede ser un problema para el cual todavía no tenemos una solución. Puede ser un conflicto que está sucediendo en el colegio, una situación ambiental, ¿no? Cómo estamos viviendo, no sé, el tema del cambio climático, cosas que están pasando en el barrio, cosas que están pasando en el colegio, un problema que puede haber de convivencia también, pero que no sabemos cómo solucionarlo, no es como una solución a lo que tiene que hacer es recoger la basura, sino que es un tema mucho más complejo, algo que nos implica como que nos pensemos, un tema, digamos, no sé, el tema de la llegada de población migrante, el tema de que haya toda una población desplazada, indígena, de diferentes comunidades indígenas en el Parque Nacional. Y digamos que el lugar queda cerca o hay una manera de conectarnos con esto. Estoy poniéndoles como ejemplos que a mí me han hecho pensar últimamente, pero pueden ser otros temas que ustedes estén trabajando. Y pensar cómo reflexionar sobre este tema, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer en grupos, esto lo tengo muy en cuenta porque ustedes hablaron mucho del trabajo colaborativo, de la construcción a partir del otro, de la cooperación. Entonces, con esto en mente, si nos abrimos en grupos o si pensamos como grupo, ¿no? Darle vueltas, todas las maneras en las que yo pueda ver esa idea, ese problema, esa situación. Pensar en caminos, cómo la puedo expresar. Si la manera en cómo lo queremos expresar es con un material, entonces, explorar todas las posibilidades físicas y simbólicas del material. Y esto lo pongo como ejemplo, como lo que pasaba en el texto que leímos, que está esta imagen de todas las formas estéticas de pelar una naranja. Y hay como 5 formas de hacerlo. Son cosas que son sencillas, pero que nos detonan otras formas de pensar o de llegar a una solución o a una nueva pregunta sobre ese problema que no habíamos abordado, algo que podíamos estar dejando de lado. Si es una acción, como puede ser esta que hay estudiantes en una cebra de un semáforo sentados, como en un acto, parece, de protesta. Si es una acción, una intervención, una instalación, uno puede hacer algo en una zona del colegio donde yo siento que toda la comunidad lo va a ver y como lo puedo hacer en grupo, podemos hacer algo en conjunto. Si estamos hablando de esto para expresar lo que estamos haciendo. Hace poco en un colegio que he estado visitando, los estudiantes se reunieron para hacer un performance en conmemoración del 9 de septiembre, en el que hace un año pues hubo todas estas protestas por el abuso policial, en el que mataron a un ciudadano y ellos hicieron todo un performance de lo que estaba pasando y de su sentir con esa injusticia de que hubiera pasado un año y no se hubiera hecho nada. Y esto fue en el patio del colegio con todos los otros compañeros como público. Entonces, esto a ellos les estaba resonando, ellos querían hacerlo. Entonces,
experimentar, digamos, con distintas formas de hacerlo. Yo a veces quisiera, si quisiéramos hacer una danza entre todos o algo así, de explorar como todas las posibilidades, puede que al principio no nos salga como queremos, nos salga de una manera distinta, que vuelvo a esta primera frase que les dije que me había llamado mucho la atención del texto de Luis Kamitzer, que es fracasar no es más que encontrar una solución aplicable a otro problema aún desconocido. Si algo de lo que estamos buscando no sale como lo esperamos, podríamos dejarlo consignado para luego entender a qué problema responde, a qué otra cosa que no hemos visto responde. Y esta frase también me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, que es experiencia y experimentación van de la mano. En la medida en que estamos experimentando, planteándonos otras formas, si yo lo hice por acá y no me funcionó, lo voy a hacer por allá, lo voy a hacer por otro lado, voy a dar toda la vuelta, ay no, tal vez sola no funciona, tiene que ser en conjunto. ¿Mm? Y también creo que esta posibilidad de como docentes involucrarnos en estas actividades. Y que me parece muy valioso y por eso puse estas imágenes, y es qué rol juega el cuerpo en las actividades, qué rol ponemos, le damos a nuestro cuerpo en la forma en la que nos organizamos en el aula, en los espacios, qué tanto involucramos eso que está sintiendo el cuerpo, que es como el primer lugar donde recibimos información de cómo de una nos sentimos, si nos sentimos rígidos, si estamos tensos, si estamos relajados, cómo nos sentamos, dónde nos sentamos, qué hacemos y digamos cómo podemos experimentar, no sé, de pronto somos, o sea, nunca gateamos, ¿no? O gateamos al principio, todo el tiempo fue gatear cuando fuimos más pequeños y después nunca más. Entonces nuestra relación con el suelo, no sé, si es un parque o si es otro espacio, es distinta. Entonces si de pronto cambiamos esa perspectiva para que pensemos algo mientras gateamos. Simplemente eso creo que nos disloca, nos saca de estas zonas cómodas y nos hace empezar a pensar en la incertidumbre, que me parece un recurso muy valioso. La siguiente propuesta que les traje, y todo esto pues también mucho tiene que ver, y esta pues fue una de las que ustedes más propusieron, que fue el proponer o crear espacios, fomentar espacios para que se propicie el debate, ¿no? Ustedes lo dijeron desde varias cosas, ¿no? Desde ir a una exposición y hablar sobre las obras o hacerlo como sucede en los clubes de lectura, ¿no? Crear como un espacio regular, ¿no? Yo les puse acá unas ideas, pero esto tiene todas las variaciones que nos podamos imaginar. Y es que partamos de una obra, si vamos a una exposición por algún tema que estemos trabajando, una obra, una película. La obra no tiene que ser necesariamente estar en la exposición, también puede ser algo que traigamos a la clase, de algún artista que estemos trabajando, algún tema, una película, un video, una imagen, una canción. Ahorita hay muchísimas cosas que suceden como cotidianamente que se vuelven como tendencia, ¿no? Entonces todo el mundo está hablando de el meme de Evil Duque Be Like, ¿cómo sería la persona opuesta? Cosas, uno puede usar estos recursos de estas situaciones que van emergiendo, que son visuales, ¿no? Que nos están relacionando todo esto para ponerlas a la discusión. Pero bueno, en este tema en particular, en esta propuesta, es como pensamos a partir de una película, una imagen, una canción, un video, algo que estemos trabajando con los temas que nos estén llamando la atención, de lo que venimos trabajando con nuestras y nuestros estudiantes, que consideremos pertinentes, ¿no? Yo acá les puse como unas ideas de temas coyunturales como la eutanasia, que es un tema que ha estado muy, muy presente en las últimas semanas. La presencia de la población migrante, que la vemos mucho en las noticias y que pues cada día salen como cosas polémicas sobre el tema, o conflictos que se presenten en el aula, también temas de género, que yo creo que se los pongo mucho porque es un tema que yo trabajo transversalmente. Y ustedes pueden plantear unas preguntas generadoras antes o después, o sea, uno las puede plantear antes de ver la película, el video, escuchar la canción, ver la exposición, o si consideramos que mejor es entrar sin nada y ver después qué sale, o sea, entrar sin una pregunta en mente y ver después qué sale. Esto depende de cómo ustedes lo quieran dirigir.
¿no? Y es importante, esto yo lo considero como fundamental, que es que antes de empezar el debate uno debe plantear unas reglas del juego, ¿no? Y entre las reglas del juego está si decidimos sentarnos en círculo como en la imagen, dónde lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, pero también que sea un espacio seguro en el cual vamos a respetar, a escuchar activamente lo que diga mi compañero, mi compañera, no solamente a esperar el turno para yo hablar, ¿no? No pensar que esto necesariamente tenga que llevarnos a ganar o a perder, a convencernos o no. Esta es una forma que se me ocurre de debate. También está otra forma que es, van a haber unos que van a estar a favor de la eutanasia y otros que van a estar en contra, y entonces vamos a llenarnos de argumentos y vamos a plantearlo, y esto pues lo podemos hacer a través de como de una apuesta corporal, ¿no? De hacer alguna intervención como de mímica, ¿sí? Si no queremos, digamos, quedarnos solamente en la palabra o pensar cómo puede ser como un intercambio, y los debates pueden tener como muchísimas capas y ser hechos de distintas maneras, pero sí es importante plantear unas reglas del juego y un moderador o moderadora para que haya también un rol que le asignemos a una de las personas. Esto yo se los pongo como lo que encuentro muy valioso del debate, como un espacio en el que se pueden escuchar distintos puntos de vista, posturas, sentires, opiniones, aunque claro que aquí pues también la idea es alentar a la búsqueda como también de argumentos, de cómo construimos esos argumentos y qué queda por fuera de esos argumentos, qué opiniones, qué puntos de vista y qué perspectivas quedan por fuera de nuestros argumentos. Y el hecho de que lo hagamos sobre una misma pieza, sobre una misma película, sobre una misma exposición, obra de arte, canción, imagen, nos permite ser consciente de la pluralidad de voces que hay en un mismo espacio, ¿no? Y eso lo podemos traer como un aprendizaje. Y cómo aporta a la construcción de la comunidad de aprendizaje, entender que esa diversidad en la que todos nos encontramos con una pieza, con una imagen, de una forma tan distinta, nos permite como ponernos más en los zapatos de la otra persona y también fomentar la empatía, que para mí es fundamental, aunque no se habla del pensamiento crítico desde la empatía, sí, en la medida en que yo entiendo que yo tengo una perspectiva que no está teniendo en cuenta la otra, como los otros 320 grados, pues me va a dar cuenta de cómo es mi lugar en el mundo y de pronto cómo lo está sintiendo, viendo, viviendo, percibiendo la otra persona, este encuentro con el otro que hemos encontrado como tan vital. Y la última propuesta que les tengo es una propuesta que, más que ser una propuesta aislada, es una propuesta que yo considero que puede ser transversal a las anteriores, y es el análisis crítico visual o audiovisual. Entonces aquí pues es algo que se puede promover en todas las actividades. Esto sí, yo lo pienso que se puede promover en todas las actividades. Yo les puse aquí un ejemplo, de hecho, de una imagen que me compartió, que estuvimos conversando con Gloria hace unos días, y es como para un Día del Niño hubo esta publicidad en un mercado de cadena como lo era Carrefour. Entonces, pensar como en tantas imágenes a las que estamos expuestos y expuestas diariamente, valdría la pena tener como herramientas para cuestionar estas imágenes. Yo aquí les hice unas preguntas, pero ustedes pueden también pensar, o sea, yo acá les planteé unas preguntas, pero también podría ser llegar sin estas preguntas y construirlas colaborativamente con los y las estudiantes, ¿no? O sea, poner la imagen, poner el video, poner la publicidad, la noticia, la imagen de la noticia, ¿no? Y pensar qué preguntas le haríamos. Eso puede ser, no se tiene que empezar desde las preguntas, puede ser al revés. Entonces, cosas que yo considero importantes pensarle o preguntarle a una imagen como esta, digamos que les puse, pero pueden ser muchas otras, es quién es él, la o los autores, ¿no? De esa pieza, o también de una obra o de una película o de una pieza de publicidad.
¿cuál creen que es el público objetivo? ¿Hacia quién está dirigido? ¿No? Si está dirigido hacia los papás, mamás que compren esto, hacia los niños y niñas que vean esto y se sientan con ganas de comprar un carro o una cocina, un carrito o una cocina. ¿Hacia quiénes va dirigido? ¿Cuál es el público que se pensó cuando se concibió? O sea, dejar de pensar que las imágenes son ingenuas, ¿no? ¿Qué relaciones ven en la imagen? ¿Qué relaciones hay entre los objetos, entre las personas? ¿Cómo están representadas esas personas, esos animales, esos objetos? Digamos, un ejercicio que se hizo hace un tiempo era como pensemos en cómo están las mujeres representadas en la publicidad y cómo están los hombres representados en la publicidad. Nada más en las vallas publicitarias donde esperamos el bus o el SITP. Y uno podía encontrar en ese momento, no fue hace mucho, como unos 2 años, que la mayoría de las mujeres tenían muy poca ropa, pero los hombres sí estaban vestidos. Entonces, como que nos dice eso de esas imágenes. Nos dice algo esa composición, esos colores, esos encuadres, ¿no? ¿En qué contexto se realizó? Creo que es importante hablar, pensar en un contexto, como también lo vimos en ese video que Ando nos hablaba el exministro, digamos, si uno va a hablar de Frida Kahlo, también pensar qué estaba pasando en ese momento de la Revolución Mexicana con el muralismo y demás. Entonces, también cómo eso nos puede aportar para entender cómo estaba configurado ese mundo, ¿no? En el cual el arte da cuenta de ese contexto. Pero también puede ser una imagen, una publicidad, una película, una canción. ¿Cuál creen, cuál consideran que es la postura de ese autor, esa autora, esos autores? ¿Cuál es mi postura como espectadora frente a esa postura de ese autor, esa autora? ¿Y cómo me hace sentir? ¿Cómo me siento con esto? ¿No? Entonces, bueno, estas son unas preguntas que a mí se me ocurrieron pensando cómo podemos nutrir ese análisis crítico, esta alfabetización visual, pero pues todas las que a ustedes se les ocurran son bienvenidas y las que ustedes además puedan construir, porque muchos y muchas estudiantes pues tienen una imaginación súper amplia que le pueden hacer unas preguntas que ni siquiera nos imaginamos a estas piezas, a estas imágenes. Entonces, bueno, yo traje estas 4 teniendo en cuenta varias de las cosas que ustedes dejaron en ese Padlet. Ahora quisiera saber qué piensan de esto que les compartí, que algo les resuena, algo les genera ruido, como que encuentran en esto como algún potencial. Bueno, escucharlos o leerlos si quieren que sea por... ay, aquí acabo de ver un comentario que yo no había visto. Voy a leerlo, qué pena Diana que yo no había visto tu comentario porque ya estaba hablando de esto. Y es, hay jóvenes que se sienten alejados del arte, que no conectan por sus condiciones sociales o familiares, o no sé, pero no siempre se sienten cómodos en la clase de arte. ¿Esto cómo se aborda esa apatía? Ya voy a ese tema. Francisco nos había escrito, tengo mucho inconveniente con generar procesos de creatividad en el aula, ya que mi práctica la he desarrollado a partir del cuidado por unas técnicas básicas. Me gustaría tu apoyo y la de los colegas en esas estrategias y vínculos contextos que apoyen el desarrollo de la creatividad. Vale, Francisco, muchas gracias por esto que nos estás contando, porque también, pues, no, como lo hablábamos con Lorraine, no tiene que ser una cosa excluyente de la otra y uno podría pensar como en esos puntos de intersección en el cual podríamos abordar una cosa como mucho más libre y luego ir aterrizándola hacia lo más técnico, pensando un poco así, pero ya ahorita, si quieres, lo hablamos un poco mejor frente a lo que decías de la apatía y cómo se sienten conectados. Te entiendo, lo he visto, hay personas que dicen, yo no sé dibujar, de hecho en un taller que estaba haciendo hace no mucho, hace unas 2 semanas, estudiantes decían, a mí no me queda bonito, a mí no me queda bonito, pero cerradas. Yo decía, pero ¿cuál es lo que es bonito? ¿No? Primero pensémonos qué es bonito y si queremos que nos quede perfecto, mejor le tomamos una foto, la imprimimos y la pegamos, porque entonces pues nuestro trazo y nuestro gesto pues no está aportando y pues lo que terminaba sucediendo eran muchas risas al respecto, pero también se salía a relucir este miedo, este temor como a un fracaso, ¿no?
y por eso considero que es importante y es muy vital que nosotros y nosotras como docentes nos pongamos ahí para mostrar cómo fracasar es simplemente encontrar otras respuestas a problemas que no hemos encontrado. Entonces, bueno, no sé si con esto que les he compartido quisieran, no sé, comentarnos algo en el chat sobre esto como en particular, para luego pues volver sobre estas cosas que de pronto nos dijeron Diana y Francisco, que también pues es algo que podremos ir hablando más hacia el cierre. ¿Me escuchan? Jenny, te escuchamos. Ay, ojalá te podamos escuchar bien. Segundo intento. Pues Vamos. mira que pues tus tres propuestas están bastante interesantes, muy enriquecedoras. Como docente me preocupan las situaciones, por ejemplo, en mi experiencia personal inmediata. Yo soy licenciada en lengua castellana, en español y literatura, y por hobby medio araño el inglés. Pero resulta que aquello por lo que existe en la normatividad, la normativa y frente a la relación estudiantes-docentes, se suscita una estrategia, ¿no? Nunca he estado de acuerdo con ella y muchos docentes estamos en contra de ella, pero pues nos toca asumirlo porque pues es la norma existente, ¿no? Se toma la artística como una asignatura de relleno. Entonces, al que le hagan falta completar la asignación académica por horas, le dan artística. Y muchas veces no hay ni idea por parte del docente cómo se dirige, entonces se limitan o nos limitamos a de pronto pongo unas planchas, pongo unos dibujos y le califico la calidad, lo pongo calidad entre comillas, ¿no? De lo que haga el niño del dibujo, de cómo aplica las témperas, cómo aplica los diferentes materiales. Y esto nos lleva a que pues haya un ejercicio como yo le llamo castración en los chicos porque no tenemos ese concepto, quienes no manejamos o quienes no manejan la parte de la expresión, del arte por el arte. Esto que estás hablando como de estas estrategias del colegio y de cómo en muchos colegios el arte se vuelve, o el tema de educación artística se vuelve de relleno, ¿no? Y que pues tanto para los estudiantes como para los docentes termina siendo como algo de hagamos cualquier cosa, como que llenemos el tiempo y ya. Es algo que he escuchado de muchas y muchos docentes que lo viven en el colegio y de hecho son pocos colegios los que le dan un centro a este tema en el cual no es como ahí no hay nada de aporte, ¿no? Porque también termina siendo esto de qué le va a servir. Y de hecho yo lo viví así en mi colegio, mi experiencia educativa en arte en el colegio fue haga el regalo para la mamá, pinte unas cositas y ya, o sí, como una cosa muy de relleno, sin un análisis detrás, sin pensar, digamos, por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? El para qué, el cómo, se quedaba de últimas. Entonces es un tema complejo, sobre todo por cómo está la estructura educativa en la cual, como lo planteaba también esta introducción, este prólogo que leímos, ya se piensa que solamente en términos de funcionalidad económica, o sea, como tiene que haber como un para qué utilitario para que esto nos parezca valioso desarrollarlo en los estudiantes. Y sin embargo, toda nuestra relación que tenemos actualmente es con las imágenes. Todo el tiempo estamos interactuando, sea en una pantalla, sea en una serie de televisión, en un televisor, sea caminando de aquí al Transmilenio con vallas publicitarias. Y no tenemos una educación, una alfabetización para relacionarnos con estas imágenes y con este bombardeo también audiovisual en el que estamos inmersos, porque todavía creemos que eso no es tan importante, aún siendo una gran parte de nuestra vida. Entonces, sí considero que lo que estás diciendo es difícil por el mismo sistema, por la misma inercia del sistema
educativo y si bien estas propuestas que yo les traje no se pueden como llevar a cabo con todos los pelos y señales de lo que yo me imagino en un espacio, sí se pueden ir haciendo como estas pequeñas transformaciones, ¿no? Este poder abrir la puerta a experimentar, este pensar que no tiene que haber un objeto, ¿no? Esta tiranía del objeto no tiene que ser el último fin. Este diálogo, este decir como fracasemos todos, ¿no? Hagámoslo mal todos, esto se coge al revés, el pincel no se coge así, cojámoslo mal para ver qué pasa. ¿No? Entonces sí creo que no tiene que ser como una revolución total, teniendo en cuenta como estas limitaciones que hay por cómo funcionan varios colegios, pero sí se pueden ir haciendo como pequeños ajustes y cambios en las metodologías. Perdón, Tenemos voy a... varias intervenciones, Leilín, no sé si las has Ay, visto. no, Está perdóname, muchas Francisco, gracias. no, no te preocupes. Listo, Está súper, gracias. Francisco, luego iría Catherine, por favor, y Claudia, para ir Listo, la maravilloso. palabra. Entonces, dale, Francisco, prende el micrófono. Yo iba a leer el chat, pero vamos en ese orden. Muchas gracias, buenos días. No sé si me escuchas bien. Te escuchamos. Gracias, mira, no, pues ya me has dado muchas respuestas sobre todo esto último que dijiste sobre la tiranía del objeto, pero bueno, mi experiencia que ha sido relativamente corta, son 5 años más o menos dictando educación artística, veo dos inconvenientes, bueno, de pronto muchos, pero dentro de los que recuerdo son dos. Es un poco el tema de cuando yo he trabajado estas preguntas en otros contextos, estas preguntas parecidas a las que tú planteas, o esta estrategia más bien pedagógica, me ha ido muy bien, pero por el grupo de aquellos estudiantes que son muy despiertos, que participan y que en últimas yo considero que es un muy mínimo porcentaje. El otro porcentaje pues se vuelven apáticos, no participan y a veces la clase pues no termina como uno pensaba. Quedo muy satisfecho porque hubo participación, generé pensamiento crítico, pero no a la gran cantidad del grupo. De allí que pues también parte de la inquietud anterior era esa, ¿no? Cómo generar procesos de creatividad más que todo en estos chicos que son apáticos y todo. Y con relación a lo de la tiranía del objeto, y eso es que los chicos, según mi experiencia, son muy exigentes con el resultado. Entonces, para ellos no es lo mismo hacer un garabato, ellos siempre van a ser autocríticos y críticos del trabajo de los compañeros con, entre comillas, el garabato a un trabajo bonito, perfecto. Para ellos todavía el arte es lo bonito. Entonces, por eso también te contaba que pues he desarrollado más que todo mi experiencia a partir del desarrollo de las técnicas. Eso, no, pues te agradezco mucho, muy interesantes tus preguntas, seguirás aplicándolas, pero sigo con la inquietud de cómo poder generar un ambiente de aula, pues también porque nosotros estamos todos los días del año, pues, y no es lo mismo generar una clase perfecta a generar 40 clases, que es más o menos las clases que dictamos durante el año. Bueno, muchas gracias no, muchas gracias, mejor dicho. Bueno, Francisco, hay cosas aquí que yo no les dije que tu intervención me parece como muy apropiada para comentarlo, y es que estas propuestas que les hice no son de una clase precisamente, y esto debió haberlo dicho antes. Yo considero que las experiencias necesitan tiempos largos, precisamente por esto que tú dices, cuando uno les va a hacer estas preguntas de primeras a unos estudiantes que tal vez ya vienen de un proceso en el que además creen que está como esta imposición de lo bonito, ¿no? De lo estético solo de una manera, de lo que tiene que ser eh, como simétrico, ¿no? Porque está toda esta visión y vemos que de hecho hay unas edades en las que se empiezan a dibujar la casita con las nubecitas y el sol. Hay toda como y si uno ve y están en grupos entre niños más pequeños, se copian, ¿no? Yo dibujo porque ya le quedó más lindo esta cosita así, ¿no? Hay un montón de cosas sobre eso que de hecho pues también suceden porque muchos y muchas docentes alientan esto, ¿no? Alientan que no se coloree por fuera de la línea, ¿no? Hay toda una felicitación y una aprobación y una reproducción de esa conducta a lo largo pues, del ciclo escolar. Entonces, pues es difícil llegar, no sé, si uno llega a un grado tercero, cuarto o en bachillerato, tener ese proceso de desaprender, pero sí creo que el tener en cuenta que las experiencias y los tiempos son largos para llevar a cabo procesos como una bitácora
o como un análisis crítico visual audiovisual que puede empezar con cosas mucho más pequeñas, ¿no? Con unas 2 preguntas y a lo largo de las semanas irlas complejizando con la participación de los y las estudiantes. Por supuesto, nada de esto es sencillo y muchas de nosotras nos podemos sentir frustrados inicialmente al no tener esas respuestas. Digamos, yo ahorita dicto clases en la universidad y muchas veces me encuentro con que los estudiantes se sienten incapaces de preguntarle cosas a las imágenes o de decir cosas sobre las imágenes. En cambio del texto sí se sienten muy cómodos, pero se necesita ir poco a poco volviendo sobre esas imágenes, poniendo otros temas, planteando como algo que los disloque, ¿sí? Decirles algo que de pronto los haga sentir que eso hace parte de su contexto, les haga poner una analogía, una metáfora, y de pronto alguien dice, ay, no estoy de acuerdo, ay, al menos que no esté de acuerdo, que disienta y lo exprese. Y ahí empiezan a pasar cosas, porque muchas veces estamos como muy acostumbrados o muy desacostumbrados como a que no pasen esas cosas y esa frustración nos puede como desalentar, como dices tú. ¿Quién seguía? Perdón, tenía que hacer esa aclaración. Yo quería escucharlas todas antes de responder, pero tenía que hacer esa aclaración. Iríamos con Catherine. Dale, Katherine. Gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Katherine. Bueno, muy amables. Yo quiero comentar respecto a los otros participantes también que han dado valiosos aportes y de alguna forma colocar mi granito de arena en cuanto a mi experiencia. No he tenido sustancialmente, en mi caso, una experiencia de aula. Yo soy licenciada en idiomas, pero me he ido más por la rama investigativa, es decir, no tengo experiencia como tal de haber visto en el aula estos procesos y lo que generan en los estudiantes, ¿sí? Respecto a la materia que está en el currículo de artística. Y pues me parece que a mí me aportan mucho para ver eso, pues que no lo he podido ver tan de cerca, porque estamos ahorita de alguna forma discutiendo. Sí, también me parece muy pertinente lo que dijo Francisco, que, que muchas veces esa apatía proviene como de el aspecto formativo y de evaluación que los docentes tienen que asumir con sus estudiantes y colocar una valoración, bien sea una nota o decir, bueno, sentir admiración o de pronto encomiar al estudiante que es apático o que no en artísticas, pues no tiene un resultado tan fehaciente en lo bonito estéticamente, en lo exitoso que pueda llegar a ser el resultado final de un proceso de arte en un aula, ¿sí? Entonces, puede que eso desmotive al estudiante a, a no querer participar de estos procesos porque definitivamente pues hay personas que tienen un talento mucho más amplio, destacado, entonces pues tiende uno como ser humano a compararse, ¿sí? Aunque uno no lo quiera. Bueno, pero ¿cómo hacer frente a superar ese sentimiento de comparación, ¿no? Muchas veces los docentes sin querer comparan a sus alumnos, ¿sí? Con unos trabajos que son mucho más bonitos que otros y sucede mucho más en la expresión artística. Lo digo porque yo he pasado por esa experiencia. Yo hace muchos años salí del colegio y de todas formas me sigue pasando cuando yo quiero hacer parte de un taller que implique dibujo, que implique colorear, que implique desarrollar la creatividad, pues yo siempre me siento en desventaja, o sea, realmente no puedo superar eso desde el colegio, que siempre he encontrado personas muy talentosas, entonces
A mí sencillamente me dan ganas de no participar de esos procesos porque yo no, o sea, yo ahí no tengo nada que hacer. Entonces, ¿cómo hacer para que la persona, aunque no tenga ese talento tan desarrollado, bien sea de forma natural o de forma que alguien o algo suene camino de esa persona para motivarle esa curiosidad, para formarse en lo artístico, ¿sí? Y tener como un proceso avanzado de arte, ¿no? Cuando se dibuja y demás. Entonces, pues yo hago parte del grupo de las personas pues, que no me queda tan bonito y pues tiendo a no querer participar de estos procesos artísticos, pero sí los admiro. Sí, me gusta mucho la historia del arte. Cuando yo estaba en el colegio, yo tuve una materia de historia del arte y aunque pues no sepa dibujar bien y no tenga tanto talento como para hacer una exposición de arte como si tienen otros, yo pienso que existen elementos, herramientas que permiten que todos, así tengan o no talento, puedan experimentar satisfacción al, al hacer parte de este proceso, al dibujar, al estar en un taller, por ejemplo, en el aula, en el colegio, cuando se está en artística, ¿no? Entonces, respecto a lo que dijo la otra persona antes de Francisco, que para los docentes a veces encontrar esas estrategias para que los estudiantes se motiven a participar de estos procesos de arte, yo diría que para todos los estudiantes es, eh, es valioso, un aporte no solamente para el que tiene talento como para el que no. Es decir, todos tenemos que pasar también por situaciones complejas y de fracaso, entre comillas, ¿sí? O sea, no huirle al fracaso. Entonces, en resumen, cuando sale uno del colegio y está en su cotidianidad, en su vida, así no haya sido artista, yo pienso que para hacer parte de estos talleres de arte, pues es como asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, como disfrutar del proceso y disfrutar también de los pequeños fracasos que surjan. Y eso se aprende desde el aula, desde el colegio, que los estudiantes también estén expuestos a esa imperfección, que no les va a quedar tan bonito como al otro, pero que a partir de ahí, de esa incomodidad, se encuentre un placer estético también en lo que uno haga, en valorar lo que uno produzca, la creatividad de cada uno, ¿no? Cómo ha sido desarrollada. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, yo diría que eh, en cuanto a tener herramientas para desarrollar esa creatividad en los estudiantes, sobre todo en la educación secundaria, cuando son adolescentes, cuando ya muestran mucho más apatía que los niños más pequeños hacia el arte, ¿sí? Hacia participar de estos procesos en formación artística, yo diría que existen estrategias que van mucho más allá de lo que nos pueden ofrecer los currículos. Y esto, pues yo podría decir que lo he encontrado, estas herramientas, en los proyectos que desarrollan los museos y los centros culturales. En cuanto al Banco de la República, te ofrecen muchas herramientas de este estilo, didácticas, estrategias, para acercar a los estudiantes a sentir un placer estético por el arte, para participar de estos procesos enfocados como en sus propios procesos, ¿sí? En sus propios procesos de creación. Entonces, se tienen plataformas virtuales que ofrecen a los docentes estrategias y herramientas para que ellos mismos primero desarrollen como esos recursos, los recursos que se comparten entre los docentes y entre la formación y el sector digamos que el sector cultural y educativo que tienen los museos y que tienen las bibliotecas, incluso los centros culturales. Y en el Banco de la República se tienen muchas herramientas y proyectos que los docentes pueden utilizar para aplicarlos en el aula. Por ejemplo, en Facebook hay una página que es para recursos para maestros.
Entonces, yo pienso que por ahí se puede aportar un poco a esa, como a que los estudiantes puedan acceder más al arte a pesar de tener o no talento. Entonces, existen muchos recursos en Internet y por parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pues no hacerle, hacerle propaganda, pero sí me parece que es muy importante mencionarlo aquí. Gracias. Gracias, Catherine, muchas gracias por tu aporte y por la cuña a las herramientas y espacios que ofrece pues, la biblioteca y el espacio del Banco de la República para compartir estas experiencias, estos saberes, estas herramientas. Antes de darte una respuesta o tener este diálogo con esto que trajiste a la discusión, sabía que había otra intervención. Yo no soy tan buena aquí mirando Así las es, Claudia. manitas. Claudia. Claudia, por favor. Y Adriana acaba de levantar la mano, no sé si haya espacio o si lo dejamos para otro momento. Yo creo que pues es que hay que terminarla, o sea, hay que explicarles lo que sigue para la siguiente sesión, que es nuestra sesión final, y es importante ese tema. Entonces, si es algo cortico, igual escuchemos a Claudia, tal vez seamos un poquito más concretos con las intervenciones para que, pues, tengamos en cuenta que ya estamos como barriendo para entregar el taller, esta segunda parte. Entonces, dale, Claudia, por favor, prende el micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. No, mi intervención es corta. Escuchando lo que dicen los otros compañeros, yo soy licenciada en lengua castellana y uno lo que ve es simplemente que lo que hace falta y hay que entender son que hay que tener en cuenta las pedagogías creativas. Y en eso sí haría cuña también al Banco de la República porque cuando uno toma talleres allí, uno se da cuenta del tiempo que puede durar un taller y la manera como los conferencistas abordan los talleres. Entonces, si algo en mi experiencia personal me ha pasado es la manera como involucran y llaman la atención a la gente. Lo que pasa en el colegio es que con el tiempo uno como docente cae de pronto en una rutina y en un tedio, pero sí importante pensar que en cuestiones de pensamiento crítico se nos llama mucho a la investigación, a buscar las estrategias y a mirar en qué áreas son más fuertes los jóvenes. Creo que el arte es una de esas herramientas importantes porque es dinámica, porque evoluciona y porque no se queda con una sola perspectiva. Y entender que no hay una sola verdad, sino hay diferentes perspectivas desde las que se aborda como una crítica en el arte. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención y por lo que nos traes para nutrir la discusión. ¿Quién era la otra persona? De pronto también es algo así Adriana. concreto. Adriana, ¿nos quieres compartir? Hola, buenos días. Bueno, pues yo estaba pensando el tema de la valoración de lo artístico. ¿Sí me escuchan bien? Que acá está lloviendo durísimo. Te ¿Sí? estamos escuchando, Adriana, dale. Vale, entonces la parte de la valoración de lo artístico, entonces depende mucho de la intencionalidad que le pongamos nosotros los maestros de artes en cómo vamos a valorar esa cuestión artística en nuestros estudiantes. Si vamos a tener la parte entender el arte desde lo bello, desde lo estético, o más bien una educación a partir de una educación por el arte, cómo el arte me ayuda a mí a desarrollarme como persona, cómo el arte me aporta a mí para argumentar, para eh, preguntarme, para hacer mis rupturas mentales, ¿cierto? Entonces depende mucho de la intencionalidad que nosotros le demos a esa valoración. Entonces creo que por ahí va el camino. Esto, yo quería preguntar si este taller solamente es más, o sea, si va enfocado a la parte visual y plástica, o si también veremos cosas relacionadas con el cuerpo
en tema de la danza y el teatro. Eso era todo. Gracias. Bueno, Adriana, muchas gracias. Pues sí, este taller está más enfocado como en la parte visual y audiovisual, pero pues yo les he dejado ahí como siempre la puya del cuerpo. Yo tengo que confesarlo en ánimo de ser muy transparente. Yo he sido muy tímida con el cuerpo en mis espacios, eh, sí, de exploración de arte, y lo he intentado, de hecho, con performance y con danza, porque me parece o sea, una herramienta muy potente. Yo creo que en el cuerpo es donde se almacena, o sea, es nuestro primer lugar como de alerta, el que nos dice cómo nos estamos sintiendo, en el que se almacenan como esta primera respuesta ante un estímulo. Entonces yo creo que la danza y el teatro son fundamentales, pero sí tengo que confesar que para mí como individuo son difíciles también, tal vez por mi timidez, pero no por eso considero que, o sea, para mí debe estar transversal, y de hecho creo que algo con lo que hay que salirnos de pensar que todo tiene que ser el dibujo, la pintura, sí, la instalación, esta cosa también es cómo vamos a involucrar el cuerpo. Y involucrar el cuerpo también involucra cómo los cuerpos, cómo interactúo con el otro, ¿no? Ahorita con la pandemia es un poco más difícil, pero ahí siempre, digamos, hay un ejercicio que es de lo más usual, que es de confiar en el otro, que es de uno se hacen de a parejas y uno se venda los ojos y la otra persona la guía, y es confiar en el compañero, ¿no? Y es algo muy sencillo, no implica pues una gran destreza o sentirse como cómodo con la exposición, pero pues sí permite como un pequeño diálogo, algo un poco más íntimo, pero es una iniciación ahí, pero sí. Bueno, yo tengo que ser un poco más concreta con esta parte final, pero ustedes dijeron cosas que me parecen muy importantes de rescatar, y es este tema de lo bonito, de cómo nos salimos de este miedo que tenemos, de esta pulsión a compararnos también, ¿no? Y de pensar que el arte o la expresión artística o lo que hagamos o todo lo que tenga estas comillas, este apellido arte, tiene que entrar dentro de un marco de lo bonito y de lo que se disfruta de ver, ¿no? Y para esto considero que el arte conceptual, que el arte contemporáneo, pues tiene mucho que ofrecer, porque precisamente, no porque yo esté de acuerdo, yo acá les estoy ofreciendo unas herramientas, precisamente cuestiona eso. De hecho, ya ahorita vivimos en una era donde los artistas no hacen, sino mandan a hacer. Es una época en donde el arte es un arte de ideas. De hecho, se piensa que el arte hace parte de la rama de la filosofía, y tenemos artistas como este chino Ai Weiwei, que manda a hacer absolutamente todo. Él es un artista de ideas y va donde el ceramista y le dice: yo quiero que me haga esto y esto y esto y esto y esto así. Se lo hacen y él dice, y no tiene problema en decir que no lo hizo, ¿no? O sea, también no está como un decir esto es mío, porque pues lo que les importa es que yo tuve la idea, ¿no? Ahorita eso también está como teniendo unas tensiones, y se puede entrar a problematizar sobre eso, por supuesto, no es como que eso sea la norma y todos tenemos que entrar ahí, pero sí empezar a hablar como del hacer, y tal vez el hacer nos produce cómo pensamos lo que hacemos y cómo interactuamos con ese material, con ese espacio, con el cuerpo, pero también ver cómo también se han creado unas distancias con ese hacer y que se han validado en este mundo del arte, ¿no? Por decirlo así. Algo que les quería contar, una pequeña anécdota que a mí me ayudó mucho. Yo estudié cerámica durante mucho tiempo y me siento muy cómoda con el barro como material. Le tengo mucho amor. Y mi gran maestra me dijo una vez, porque yo era como con esta obsesión de que me quedara perfecto, de que la mano me quedara, de que una cosa, ¿no? Y la cerámica es la madre de las artes para aprender a fracasar, porque todo se te puede dañar en el horno, todo se puede explotar, hay que tener en cuenta los tiempos. Bueno, entonces uno todo el tiempo se da cuenta de todo lo que le quedó mal y cómo valorar lo que está roto también. Y me dijo: si lo quiere hacer igual, si usted quiere que esto le quede igual, tómele una foto, ¿sí? Pero lo lindo de eso es lo imperfecto, ¿sí?
lo humano en el proceso, ¿sí? Porque si no, pues uno saca un molde. Si usted lo que quiere es reproducir ese jarrón, sáquele un molde, porque a usted no le va a quedar igual. Y yo creo que para mí fue un proceso de aprendizaje muy bonito, entender eso, entender como mi huella en lo que hacía, y ese fracaso constante, que se vea. Entonces yo empecé a valorar, digamos, las grietas en la cerámica, que de hecho la cultura japonesa lo valora mucho, y se llama kintsugi, su arte, que es que se vea la grieta, y a la grieta le ponen oro, porque en esa grieta, en esa cicatriz, en eso que no quedó bien, hay un aprendizaje que nos constituye como seres humanos, y que nos hace crecer, ¿no? Porque aprendimos algo. Entonces creo que también en esta manera, en cómo mostramos lo que no funciona y lo enaltecemos también, ¿sí? Uno podría pensar en una exposición de los fracasos, de lo que no salió como esperábamos. Y qué aprendimos en ese que no salió como esperábamos, ¿no? Y podría ser un poco subvertir esa norma de que vamos a ver el proceso terminado y divino sin entender como todo lo que hubo detrás. Se me ocurre ahorita, con esto que ustedes están diciendo. Y algo que me llamó mucho la atención es este disfrute y gozo del proceso, ¿no? Como por esta obsesión y esta pulsión de compararnos y de creer que solo hay una forma de hacerlo bien y de que nos quede bonito, de que nos sintamos bien porque esto es mío y me quedó lindo, así sea esta pieza de plastilina, este dibujo, esta pintura, veo que nos sentimos tensionados, ¿sí? Porque el otro va a ver lo que yo hice y me va a juzgar o va a pensar que no soy buena o que no soy bueno, ¿no? Esta relación de todo el tiempo, también darnos un látigo que tenemos muy fuerte con este tema, con exponer lo que hacemos. ¿Cómo le metemos el goce y el disfrute, ¿no? Y entonces yo ahí creo, y esto es como una apuesta que yo sí pienso, valiosa, de pensar en cómo maestros y maestras nos ponemos en juego, nos ponemos en la mitad y mostramos cómo yo fracaso, cómo yo no sé bailar y bailo, cómo a mí me da pena hacer algo pero lo intento, como si lo intento hacer, digamos, algo que yo estoy muy acostumbrada a hacer todo con la mano derecha y digo, todo lo vamos a hacer hoy con la mano izquierda para darnos cuenta cómo puede salir distinto, cómo la línea tiene otra expresión, ¿no? Entonces creo que disfrutar, hubo también un ejercicio que a mí me pareció muy valioso, que era vendarse los ojos. Estas cosas con los ojos vendados tienen ahí algo mágico, y tocarse uno la cara y hacer en arcilla su autorretrato con los ojos cerrados, solo sintiendo cómo es mi nariz y yo cómo la iba haciendo, ¿no? Y por supuesto que ahí no nos quedaron cosas parecidas a nosotros, ni lindas ni simétricas, y entonces eso rompía, ¿sí? Rompía esta obsesión por el resultado, y se volvió más el disfrute de ensuciarnos, de ver cómo yo siento una cosa acá, pero puedo generar otra en la materia, que es el barro. Entonces, creo que de pronto generar o hacer estas dislocaciones y dejar de pensar que esto es lo lindo, ¿no? Esto es lo lindo solamente. Y esto pues enfocado en esto que estamos hablando de pensamiento crítico. Por supuesto que si estamos viendo dibujo anatómico y estamos hablando de dibujo de la naturaleza y tenemos que dibujar perfectamente la hoja, pues estamos hablando de otro tipo de cosas. Son dos materias distintas. Y una cosa nos puede ayudar para ser mejor en la otra, ¿no? Para quitarnos de pronto muchas taras que tenemos cada uno y cada una. Yo tengo que terminar esto para explicarles lo que sigue de nuestra siguiente sesión, que es el 6. Diana, yo quería leer, porque no quería dejarte leída aquí esto que dijiste. Siento que es un tema importante del que se va hablando mundialmente. No sé si será por la pandemia, pero el pensamiento crítico se ha vuelto más relevante porque antes consumíamos sin pensar mucho por el agite de la vida, pero hoy en día el tema digital es tan grande que nos obliga a repensarnos como sociedad, y siento que para los estudiantes, los padres y los profesores, esto se convirtió en una discusión vital. Sí, tienes toda la razón. Yo también creo que se convirtió en una discusión vital. Desde antes ya tenía como un eco, pero pues no se había vuelto no se le había dado ese lugar, no se había resaltado ese lugar tan importante de empezar a pensarnos y cuestionar también
tal vez también por estos temas como el que vivimos del paro nacional, en el que también las noticias y todas estas cosas, si no las cuestionamos, si no las miramos con detalle y con lupa, quedan ahí en estar reproduciendo imágenes e información a la cual no hemos cuestionado, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, por temas de tiempo no me puedo extender más, pero sí les voy a proponer y les agradezco a todos y todas por sus intervenciones, por sus dudas que han sido muy valiosas, y creo que con estas dudas que, preciso esto que venimos hablando, de hacernos más preguntas, y tal vez salgamos de este taller al final del 6 de noviembre con más preguntas, pero esas preguntas son un gran punto de partida. Es que estos quisiera proponer que sean los acuerdos para la próxima sesión. Entonces, bueno, ahorita no pudimos hacer una actividad que era para hacer un menti en el que dijéramos las ideas que teníamos de lo que pasa en nuestras aulas, en nuestros espacios pedagógicos, y lo que quisiéramos que pase. Como no lo pudimos hacer porque pues le dimos más tiempo a la discusión, que la discusión fue muy nutritiva y muy valiosa, y estoy muy agradecida por eso. Igual con estas cosas que nos resonaron, ¿no? Que yo aquí tengo anotadas varias cosas, ¿no? Que ustedes lo pensaron, del disfrute del proceso, de la imperfección, del placer estético, de tener en cuenta las pedagogías creativas, de pensar de dónde proviene la apatía de los estudiantes por las artes, cómo superar estos sentimientos, esta pulsión a la comparación, cómo valora el maestro esta intencionalidad de lo artístico, ¿no? A qué le damos prioridad, cómo encontramos un equilibrio. Bueno, todas estas dudas que surgieron, tenerlas en cuenta, cada uno y cada una con sus propias dudas, para que soñemos, que cada uno y cada una sueñe, imagine una actividad que pueda desarrollar en su contexto educativo. Si su contexto educativo es en un colegio, si su contexto educativo es en un museo, si su contexto educativo es en un espacio comunitario, si su contexto educativo es con la familia, hágalo ahí, piénselo para ese lugar. La idea es que para la próxima clase diseñe cada uno de ustedes una actividad, así como las que yo les puse hoy en una diapositiva. Solo la tienen que poner en una diapositiva. Les vamos a compartir aquí. Ay, Dios, habían más comentarios en el chat. Yo no pude leerlo todo, discúlpenme. No, lo multitasking, yo estoy ahí como con muchas cosas. Entonces, no sé si Glo me colaboras compartiendo cómo funciona el Drive. Ay, muchísimas gracias, Glo, que eres un sol. Entonces, aquí nosotros les vamos a compartir un enlace de Drive en el cual vamos a tener esta presentación de PowerPoint. La idea es que cada una de ustedes piense una actividad con la que, como les digo, soñemos, que podemos hacer en nuestros contextos, en los contextos educativos en los que se desempeña cada uno, cada una, le ponga un nombre a su actividad. Esta actividad es la que a ustedes se les ocurra, teniendo en cuenta pues el marco de lo que estamos trabajando en el taller, que es cómo desarrollamos, fomentamos, promovimos el pensamiento crítico a través de las artes. Digamos, si acá, Adriana, a ti te llama la atención hablar de danza, de teatro, por favor, tráelo a la conversación, que sería muy valioso. Y ustedes ahí describen la actividad. Si ustedes quieren poner alguna imagen, algún video que les permita o les ayude a desarrollarla, también bienvenido. Solamente les pedimos que cada uno y cada una coja una diapositiva, pues también pongan su nombre si se sienten cómodas y cómodos como con su autoría, con dejar claro como quién propuso esta actividad, y respeten, eso sí, por favor, la diapositiva. O sea, si alguien ya hizo su diapositiva o la está desarrollando, ustedes escojan otra diapositiva. La idea es que en la sesión final, que es la sesión del 6 de noviembre, nos vayamos con este conjunto de actividades que hemos construido entre nosotras y nosotros, haber aprendido, conocer también de su experiencia, de lo que ustedes tienen en mente, de estas dudas que pueden poner aquí en acción, pensándose en una actividad concreta, aterrizándola, pues va a ser muy valioso, porque pues este es como un regalo también que nos hacemos para cerrar este taller con
con un banco de actividades que cada uno y cada una planeó y diseñó, teniendo en cuenta esto que hemos visto, esto que hemos hablado. Y pues las personas que hasta el momento no pudieron ver o leer el texto que habíamos traído para hoy, pues también pues van a poder tener como ese otro insumo. Nosotras ahorita les vamos a enviar esto por correo con la presentación de hoy y dejar ese canal abierto con ustedes por si tienen alguna duda, algo que quieran conversar conmigo, pues también están las puertas abiertas. Si hay alguien que quiera preguntar algo, por favor, prenda el micrófono. Yo voy a tratar de ver lo que habían escrito mientras estaba conversando con las otras personas que de pronto no pude leer en el chat. Y les pido disculpas por ese no poderme dividir con todo. Ay, qué bien, sí, y gracias a Caterine y creo que fue también a Adriana que nos hicieron las recomendaciones de los grupos de Facebook del Banco de la República, de docentes. Y aquí también nos hicieron una recomendación de un libro. Me parece interesante, La enseñanza del dibujo a partir del arte. Muchas gracias, yo no lo conocía. Entonces, bueno, les agradezco. Muchísimas gracias por sus aportes, por compartir, por plantearnos sus dudas.